Bueno, seguimos. Estamos acá básicamente ya en el tema de los residuos sólidos según la clasificación, según la normativa ambiental peruana, ¿sí? Sobre lo que son los residuos sólidos. Un poco más atrás, en la primera presentación, habíamos hablado sobre el tema a nivel general, a nivel global, su clasificación, también su nomenclatura, también los inicios de los manejos adecuados. Ya en la segunda presentación, un poco de historia sobre el manejo de los residuos sólidos, en este caso los peligrosos, que se citó el tema del Choropampa, y ya aterrizando ya cosa muy puntual en el tema de los residuos sólidos municipales. Les comenté que les iba a hacer llegar una guía sobre un instrumento de gestión ambiental para manejo adecuado de residuos sólidos, pero mientras tanto seguimos acá ya como tal cuáles son los procesos de los residuos sólidos hasta llegar a una disposición final. Normalmente tenemos la generación de los residuos sólidos, que es en nuestro domicilio, el almacenamiento, sí, todos sabemos, dejamos la bolsa plástica o sea adentro o fuera de nuestro domicilio. Tenemos el barrido y limpieza, que eso se hace en las calles, la recolección y transporte, tenemos el tratamiento, tenemos la transferencia y la disposición final. ¿Qué tenemos acá en Perú? La generación, el almacenamiento, en algunos lugares no tenemos el barrido, en otros lugares sí, la recolección y transporte, sí, y directamente tenemos la disposición final. En el 90% me atrevería a decir yo del territorio peruano. En el otro 10% sí hay un tema de recolección y transferencia, también hay un tema de recolección y transporte, que básicamente esos proyectos son los proyectos bandera del territorio peruano. Hay que decirlo, también hay buenos proyectos en donde están elaborando energía eléctrica, en donde elaboran gas metano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría no tienen un manejo adecuado, tienen únicamente la generación, almacenamiento y disposición final. Hay un listado que salió hace más de 6 meses o 8 meses del Ministerio de Medio Ambiente, en donde declararon en emergencia el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos. En función a esa emergencia es de que se ha generado la necesidad de ver capacitaciones, de ver información de cómo dar un manejo adecuado a los mismos. Siempre los digo, el manejo adecuado existe, las tecnologías existen, solamente que no se da, bien sea sin hacer un juicio de valor, no se da por el tema de las decisiones políticas o por falta de conocimiento de los mismos, pero las tecnologías existen como para generar cero basura, sí las hay. Lo más cercano tenemos acá en Colombia, lo más cercano a nosotros que podemos ver. También acá en Perú hay proyectos, sí, proyectos pilotos, ¿sí? Que no generan cero basura, tienen un porcentaje alto de generación, pero que en este proceso ayuda. ¿Qué es lo que se encuentra acá en Perú? Básicamente, de la generación, almacenamiento, tenemos la generación excesiva de residuos sólidos, ¿sí? Residuos sólidos peligrosos mezclados con domésticos. De vez en cuando, si se encuentra inyecciones, vidrios que están mezclados con los residuos de la cocina, por decirlo así, residuos en las calles, ríos, playas, no se diga, etcétera, etcétera. El barrido y la limpieza. Tenemos la comercialización informal, podemos irnos a Gamarra a ver qué es lo que sucede. Es insuficiente el número de personas que se contrata o que se tiene por la municipalidad para poder barrer una área adecuada. El tratamiento, como te sabemos, no existen las plantas de transferencias adecuadas, en donde básicamente es en donde el camión de basura transfiere a un camión más grande para que éste sea llevado al relleno sanitario que cumpla con las especificaciones técnicas, según un documento que vamos a hacerle llegar, en donde dice construcción de un relleno sanitario acorde a la normativa legal ambiental peruana.
que es básicamente un checklist de un estudio de impacto ambiental o de una herramienta de gestión ambiental para que cumpla con todos los requerimientos ambientales y sea construido. La disposición final, sí, si bien es cierto, puede ser una disposición final, pero en la disposición final no podemos tener la clasificación. Si no tienes una clasificación adecuada, estás mezclando. Si no tienes una información adecuada de las personas que están haciendo la clasificación, de igual forma el problema sigue de forma persistente. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a mantener esto, el tema del manejo adecuado de los residuos sólidos es un tema conjunto que tiene que ver desde la producción del domicilio hasta la disposición final y educación y capacitación sobre todo, a todo nivel. El tipo de almacenamiento adecuado en donde debe cumplir con la fumigación de roedores, en donde debe cumplir con todo el tema de las tapas adecuadas, debe cumplir con todo el asunto de que no ingrese los residuos domiciliarios, no estén mezclados con residuos peligrosos, los residuos peligrosos tengan un manejo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos códigos de colores. En el 2018 salió la normativa ambiental para las municipalidades con estos colores, en donde básicamente antes de que salga la normativa legal para el manejo adecuado de residuos sólidos según los colores, ya Indecopi tenía establecido. Esto es parte de una ley o una normativa legal española, bien que se maneja a nivel global, ¿sí? La clasificación, y la clasificación también se hace en función de la necesidad que se tenga. Los no peligrosos, metales, vidrios, papel y cartón, y orgánico. De alguna forma, estos colores tienen que ver con el porcentaje o la clasificación que nosotros hagamos, por ejemplo, en el PIGAS, ¿sí? En el plan de manejo ambiental, para saber los porcentajes que existen en una área determinada, ya sabemos con qué colores vamos a ubicarles. Los peligrosos, que son baterías, pilas, oleosos, hospitalarios, básicamente también tienen su clasificación, y en función de la clasificación son direccionados a algún lugar donde se tenga un manejo adecuado de los mismos, y ese manejo adecuado tiene que estar hecho por personas, sean públicas o privadas, que estén autorizados y que tengan la capacitación adecuada para realizar el manejo de los mismos. La recolección y transporte, que ya se los había dicho, básicamente, para que tengan una idea, en el diseño, si algún momento tienen que ver el diseño de este tipo, tienen dos tipos de barrido. Tienes el barrido mecánico y tienes el barrido a pie, en donde básicamente un promedio te desplazas entre 6 y 12 kilómetros por hora. La velocidad de recolección es de 7 a 20 metros cúbicos por cada 8 horas, con un recorrido de 35 kilómetros de barrido de sardinales. Entonces, y para no hacerles tan largo el asunto, cada persona, por ejemplo, barrido a mano, puede barrer hasta 15 cuadras o 1,5 kilómetros, dependiendo. Esto normalmente cuando se va a implementar nuevos tipos de recojo de basura, sea manual o sea mecánico, siempre se hace en función de la topografía, siempre se hace en función de la meteorología, siempre se hace en función del estado físico, sí, de los trabajadores, se hace en función de la direccionalidad de las vías. Puede ser una vía, 2 vías, 3 vías, se hace en función del horario. También para el tema de recolección, transporte y limpieza de calles tenemos un manual elaborado, ¿sí?, de cómo elaborar un plan de manejo adecuado para distritos, sean, dependiendo de su clasificación, se necesita la cantidad de personas o la cantidad de profesionales para que manejen adecuadamente a nivel administrativo y a nivel operativo, sí, con todos sus requisitos. Por ejemplo, el chofer debe tener un brevete profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese manual puedo hacerlo llegar. No hay que olvidar también el tema de los trabajadores de limpieza, el tema de su seguro, de su salud ocupacional, las vacunas,
¿sí? El tema de sus mascarillas, no solamente de polvo, sino también de gases, el tema de sus guantes, el tema de sus gafas, hacer una cultura adecuada de concientización para el recojo y también para el cuidado de su integridad, de su salud. Las rutas de diseño que les había dicho. Algo interesante es de que los desperdicios orgánicos al descomponerse pueden producir malos olores, pero más allá de eso, una larva del huevo de mosca necesita 7 días en verano para desarrollarse. Y este ya es un vector que sabemos que genera enfermedades. Los problemas que genera la recolección convencional, las problemáticas que todos sabemos que es lo que sucede, ¿sí? Estas son recolecciones que también se dan acá. No solamente esto es en Cuba, para que vean cómo se hace la recolección en otros países. Esto es el extremo malo, se puede decir de alguna manera. Y el extremo bueno, uno de los proyectos modelos de recojo de basura tenemos este momento en Nueva York, que hay una aplicación vía su Android o su teléfono, que se ve el movimiento de alguna forma o la ruta que recoge su bolsa de basura que le deje en el camión, ¿sí? Y hasta su finalidad, hasta el relleno sanitario autorizado. ¿Y qué es lo que hacen con su basura? Ese es el extremo bueno que esperamos algún momento llegar. ¿Quiénes generan basura? 43% nosotros, 23.5% los comercios, 10% mercados, dependiendo. Estos son términos muy generales, pero estoy hablando de términos muy generales a nivel Perú. 10% parques, 1% hospitales, 11.2% otras actividades. Los hospitales, si bien siendo considerados peligrosos, pero es el 1% del total de la generación de residuos sólidos que se generan. El tema de los costos y tasas de recaudación de la calidad de los servicios de supervisión y fiscalización. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar este proceso? Empezamos por la cabeza de la municipalidad o el gerente de una empresa que inicia el proceso de manejo de residuos sólidos, la administración municipal, también en una empresa tenemos una administración, la planificación y presupuesto en la municipalidad, tenemos un contador en una empresa, desarrollo comunal o participación vecinal, que son las personas con las que uno se debe tratar para mejorar, ¿sí? El tema del manejo de los residuos sólidos, el desarrollo urbano o catastros, las rentas o administración tributaria y la fiscalización. Cada uno de ellos tiene sus funciones y su competencia en función de la formación del equipo técnico municipal para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Lo mismo sucede, sí, con las empresas privadas. Ellos, de alguna forma, las empresas privadas siempre están buscando la reciprocidad económica. Es un negocio, hay que verlo como tal. Entonces, en función de eso, hay que ajustarse. Las etapas para elaboración de un plan de manejo ambiental: organización, diagnóstico, formulación, seguimiento y monitoreo. Lo mismo que tiene un plan de manejo ambiental, lo mismo que tiene un proyecto. Planes, programas y proyectos. O ideas, planes, programas y proyectos. Básicamente, cuando ya se ejecuta el proyecto, se construye el proyecto, hay que ver la sostenibilidad del proyecto mediante un monitoreo y cierre del proyecto, porque no en el caso del manejo de los residuos sólidos y rellenos sanitarios cuando cumplen su etapa de vida. Organización y planificación, conformar el equipo técnico, que ya lo vimos, elaborar un plan de trabajo, identificar y coordinar actores locales, desarrollar un taller participativo. ¿Qué hace el equipo técnico? Lidera y dirige las facilidades para el cumplimiento del tema administrativo, el desarrollo comunal para definir estrategias, cuándo, cómo, dónde, el desarrollo urbano, identificación de previos, quiénes pagan, quiénes no pagan, las rentas o la administración, determinar tasa de tributos, quienes pagan X cantidad de dinero, quienes no pagan, ¿sí? La planificación y presupuesto, ¿sí? La fiscalización, que es el soporte técnico para determinar en qué días, en qué horas, en qué fechas pueden sacar la basura, cuándo pueden sacar y cuándo no pueden sacar. Planes de trabajo, todos estos documentos voy a hacerles llegar, son documentos oficiales y formales
¿Qué da la normativa legal peruana para la elaboración de estos planes de manejo? Otros documentos no son aceptados. Básicamente son los términos de referencia para elaborar planes de manejo adecuados para residuos sólidos. Sí, igual, cronograma de actividades, todo esto voy a hacerlo llegar, está dentro de identificación de actores locales, juntas vecinales, madres de familia, asociación de agricultores, instituciones estatales, educación, autoridad, salud, policía, instituciones educativas, públicas o privadas, dependiendo de donde estemos. Talleres participativos. El taller participativo, básicamente, siempre la población tiene que estar del lado de la empresa privada o del lado de las autoridades municipales para conllevar de alguna forma los problemas, los objetivos y las soluciones muy puntuales sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. Esto es muy general, está muy puntual en los documentos que les voy a enviar. Van a entenderlo, no es nada del otro mundo. Y como le dije, acá estamos en un tema de compartir de conocimientos. Los diferentes estudios que ustedes llevan o los diferentes profesionales que se encuentran en este momento en el curso nos va a ayudar mucho para de alguna forma sacar provecho del conocimiento que ustedes están adquiriendo. El diagnóstico, siempre lo que les había dicho, el entorno físico, la situación institucional, ver qué gerencias existen, a quién pagan, a quién no pagan, el estado situacional actual, aspectos técnicos operativos, si hay los camiones de basura listos, si hay las escobas, si hay el personal, si es que el personal es pagado, si el personal no es pagado, si es que los personales están vacunados, matriz de brechas y necesidades, qué es lo que se necesita para tener algo óptimo para el recojo, para el manejo adecuado de residuos sólidos. Aspectos geográficos y políticos, aspectos climatológicos, recursos hídricos de las áreas naturales. En este tema de aspectos del entorno físico, básicamente esto es una línea de base biológica de un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es una herramienta preventiva para la gestión ambiental de determinados proyectos. En este caso, la elaboración puede ser, en este caso muy puntual, la elaboración de un relleno sanitario, debes tener un estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental tienes todo el tema de aspectos geográficos, políticos, sociales, climatológicos y sobre todo el tema de áreas naturales, sobre todo el tema de aguas subterráneas, sobre todo el tema del suelo, sobre todo el tema de aire. Tienes un diagnóstico completo y en función de eso para saber en dónde vas a dejar los residuos sólidos, para saber cómo vas a recogerlos, para saber la operatividad. Todo eso lleva un estudio de impacto ambiental que es una de las obligatoriedades que la autoridad, en este caso la DIGESA o el Ministerio de Medio Ambiente, te solicita para la elaboración o para la implementación de proyectos de manejo adecuado de residuos sólidos para cualquier tipo de actividad. En otras palabras, si ustedes no son profesionales que tengan que ver con los estudios de impacto ambiental, siempre que van a hacer un diagnóstico adecuado sobre el manejo de residuos sólidos, deben tener en cuenta la elaboración de una herramienta de gestión ambiental. Si es que es preventivo, un estudio de impacto ambiental. Si es que es correctivo, un plan de manejo ambiental o dependiendo de lo que la autoridad ambiental, en este caso, solicite o pida. ¿Sí? Es lo mismo, presupuesto para la gestión, organización interna para la gestión, recursos humanos, aspecto normativo, siempre el aspecto normativo. No se olviden, siempre va por parte de la Constitución Política del Perú, sale del inicio. Si hay algún conflicto en temas legales, tienen que ir a la pirámide, a la famosa pirámide de Kelsen, que por ahí tenemos un compañero abogado que únicamente da los niveles a las diferentes leyes o normativas que existen en un país, es que hay algún tipo de conflicto entre dos o más leyes.
Las estructuras de costo, repito, esto no me estoy inventando yo, esto da la normativa ambiental peruana. Acá tenemos un resumen, voy a hacerlo llegar a cada uno de ustedes para que tengan algo un poco más claro y más puntual de lo que se tiene que hacer para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el tema municipal. Lo no municipal es otra cosa, lo industrial es otra cosa, los peligrosos es otra cosa, los radioactivos es otra cosa, son cosas totalmente diferentes, es un mundo muy amplio de los residuos sólidos. Fuentes cooperantes, algo muy importante. Tenemos, por ejemplo, la cooperación nacional e internacional, Fondo de las Américas. Si alguien está interesado en términos de referencia de cómo solicitar fondos al exterior mediante el Fondo de las Américas, puedo hacerle llegar los términos de referencia para que siempre se solicita en el mes de mayo. Ellos hacen desembolsos para proyectos de infraestructura sanitaria o proyectos que tengan que ver con el manejo adecuado de residuos sólidos o la salud, en especial de los niños, la equidad de género de niñas y adolescentes. Ahí tenemos normas para el otorgamiento de fondos de proyectos especiales. Estos proyectos especiales a los solicitantes dan hasta $30,000. Otro tipo de proyectos dan hasta $400,000. Sí, ahí está la información. Al interesado podemos entregarlo, podemos darle sin ningún problema mientras dure el curso. Pueden solicitar el próximo año si es que tienen alguna fundación o trabajan en alguna municipalidad. No es nada del otro mundo, los términos de referencia no son complicados. Los aspectos técnicos, lo que les hablaba, el estudio de impacto ambiental obligado, la guía de diseño, la guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de los residuos municipales. Voy a entregarles dos cosas. Guía de diseño, operación, mantenimiento y cierre de un relleno sanitario. Guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos sólidos. El Padre Nuestro. Estudio de impacto ambiental, guía de diseño, construcción y operación y guía metodológica para el desarrollo de estudios de caracterización de residuos sólidos. Aspectos técnicos, una vez que tenemos todo el tema de residuos sólidos domiciliarios, no domiciliarios, residuos municipales especiales, sabemos qué cantidad con la tabla anterior podemos encontrar, podemos ver, sí, que en cualquier parte en el Ministerio del Medio Ambiente tiene sus estadísticas oficiales, qué cantidad se genera de residuos sólidos en X distrito en función del diagnóstico que se realiza. Podemos ver los diferentes, atacar las diferentes problemáticas con objetivos claros para ver qué tipo de tratamiento se le dan. Nosotros tenemos profesionales que nos hicieron llegar una base de datos más o menos de 20 proyectos en donde se realizan 20 distintos, valga la redundancia, 20 distintos tipos de tratamiento para residuos sólidos. Entre eso están neumáticos, está el tema de composteras, está el tema de lombricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que puede ayudarles y puede servirles. Aspectos mínimos básicos. Brechas y necesidades, qué es lo que sobra, qué es lo que falta. La formulación como tal, el seguimiento y monitoreo, lo más importante. Establecer un área orgánica responsable con las mismas personas, no hace falta contratar las mismas personas a la cabeza del alcalde o a la cabeza del gerente del dueño de la empresa que presta el tema de manejo adecuado de residuos sólidos. El presupuesto, lo que les había dicho, el plan de acción, ¿sí? Los resultados obtenidos en cada año. Con los resultados obtenidos también se puede solicitar, más allá de dinero, se puede solicitar beneficios para las municipalidades con el tema de la Meta 21. La Meta 21 ya les hablé lo que es. Matriz de actividades y ejes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, 2 años. A mediano hasta 5 años y a largo plazo más de 5 años. Fomento de inversiones con la empresa pública o empresa privada, ONGs, fundaciones, en este caso, por ejemplo, el Fondan, desarrollo institucional. Las municipalidades o la empresa puede ser bien vista cuando se aplica
todo el tema de energías limpias para recuperación o mantenimiento adecuado del medio ambiente, sostenibilidad del medio ambiente mediante manejo adecuado de residuos sólidos. Las técnicas para la administración de residuos sólidos ya les había comentado, la calidad de las materias primas, maquinaria, nuevas tecnologías, las tecnologías existen, el reciclaje, la recuperación, venta de materiales, desintoxicación de residuos, o sea, limpiar los residuos, las famosas 3 R's, que ahora básicamente ya no son, ahora ya no tenemos las 3 R's, sino ya tenemos los 5 ejes fundamentales en donde es la prevención, ¿sí? La reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación. Ahora ya no son las 3 R's, ya se ha evolucionado, por decirlo de alguna forma, el tema del tratamiento de los residuos sólidos. La gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Mientras más capacitados estemos, es mucho mejor. Mucho más capacitados estemos en temas ambientales, mejor aún. Eso es básicamente, en breve resumen, lo que podemos hacer es llegar hasta el momento. Sí, sé que mucha gente está con muy poco tiempo, pero de alguna manera necesitamos que por favor nos hagan llegar sus preguntas, ¿sí? Nos hagan llegar sus intereses y más de sus intereses en función de lo que ustedes necesitan profesionalmente para saber si está dentro de nuestras posibilidades, hacerles llegar, ayudas necesarias para que sigan mejorando y desarrollándose mejor en sus puestos de trabajo o sigan desarrollándose en sus instituciones educativas o también como personas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta tardar el día miércoles. Sí, en la noche estaríamos enviando el primer parcial. Sí, también estaríamos enviando de alguna manera el asunto de la información, ¿sí? La presentación, el PDF, material didáctico y también los 2 documentos, los términos de referencia para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos municipales. Y nada, estamos acá para servirles nuevamente. Muchas gracias y tengan un buen fin de semana.